En el entrenamiento de calistenia y disciplinas similares se utiliza mucho las bandas elásticas para realizar y potenciar tus entrenamientos. ¿Qué pasaría si te dijera que de todas estas opciones hay una única banda que quizás sería la única que necesitaras durante toda tu carrera de entrenamientos? Bueno, en este video te mostraré cuál es y todos sus detalles. ¡Vamos! Las bandas elásticas utilizadas en calistenia están hechas de manera circular, tienen una circunferencia de aproximadamente 2 metros y una longitud útil de 1 metro. Al tener todas la misma longitud, lo que las diferencia es su grosor. Empiezan desde 7 milímetros de grosor, siendo esta la ultra delgada y la que tiene menor resistencia, y van aumentando su grosor, ejemplo 13 milímetros, 24 milímetros, 33 milímetros y así sucesivamente, y por supuesto van aumentando su resistencia o fuerza útil de la banda. Esto también indica que las más pequeñas ocuparán menos espacio y pesarán menos, y las más grandes ocuparán más espacio y pesarán más respectivamente. Una característica muy importante sería el precio. En cuanto a precio, varían bastante. Una banda gruesa tiene aproximadamente un valor de entre 15 a 20 dólares, mientras que una banda de las más delgadas tiene un valor de 7 dólares aproximadamente, 5 a 7 dólares. La banda delgada entra en el rango de las más económicas, costando aproximadamente entre 7 a 10 dólares. Ya por esta razón, estas tendrían puntos menos y estas dos puntos a su favor. Ok, hablemos de la fase de calentamiento. Esta es la fase donde debemos activar o preparar los músculos para la fase ruda de nuestra rutina de entrenamientos, así que es muy importante. En este caso, para utilizar estas dos bandas requeriríamos realizar mucho esfuerzo para poder hacer muchas repeticiones, que son las que se hacen en el calentamiento. Aunque sea hacer unas 10 repeticiones de curl de bíceps con alguna de estas dos bandas resulta sumamente difícil. Inclusive para mí, que estoy ya en un nivel avanzado, utilizar estas bandas de esa manera para calentar es un poco intenso. Así que estas las iremos desechando, ya que tienen algunos puntos menos. Y la idea es buscar la banda que sea más útil de manera general. No estoy diciendo que sean malas, sino que no son las más útiles para todo. Nos quedamos con estas dos. Ok, en este mismo ejemplo del curl de bíceps, para calentar, podemos hacer bastantes repeticiones, tanto con la banda delgada como con la banda ultra delgada. La diferencia es que, como esta tiene menor resistencia, tenemos que usarla con una sola mano, o tenemos ya que irla doblando más para que tenga más resistencia y podamos hacer bastantes repeticiones de calentamiento a un mismo nivel que esta banda. Aquí estamos empezando a ver un pequeño detalle, que ya esta es útil para el calentamiento, pero se le está complicando un poco a la hora de aplicar un poquito más de resistencia en la misma fase del calentamiento, ya que la idea es que el calentamiento sea progresivo, empezar fácil e ir aumentando la dificultad o la intensidad. Ok, pero ya va llegando un momento en que empieza a perder su efectividad. En cambio, esta la puedo usar con una mano y con dos manos para hacer el calentamiento más efectivo. Inclusive si eres demasiado principiante y ya estás empezando la fase ruda de entrenamientos, pudieras hacer este ejercicio. Imagínate que tú puedas hacer solo unas 3 o 4 pull-ups así, o tirones. Ya puedes usar esta banda, en cambio esta ya no. Así que para calentamiento la banda ultra delgada es efectiva, pero aquí es donde ya está llegando a su límite. En cambio, la banda delgada la pudiste usar bien y aún le queda un poco más
para usarla en la próxima característica que te voy a dar. Para la fase ruda del entrenamiento, aquí ya tomaremos la decisión final. Vamos a hacer un ejemplo de la vida real. Imaginemos que estás empezando a entrenar. Quizás estás casi por lograr la dominada o tienes una dominada, máximo 2. Ya es aquí donde, si te falta un poco, pero algo de fuerza para poder llegar arriba, esta banda ya no va a ser efectiva. Ya quizás te ayude a subir solamente hasta acá o un poquito, pero no te va a ayudar a llegar hasta arriba, ya que las bandas elásticas, su desventaja es que no son constantes. Su resistencia se va perdiendo a medida que van recobrando su tamaño normal. En este caso, mientras está abajo, te está ayudando más porque está más estirada. A medida que va llegando acá, no te va ayudando tanto. Así que tú, que quizás necesitas esa parte de la subida, ahí ya no te va a ayudar mucho. Aquí ya es más complicado doblarla y usarla así, con los pies acá. No lo recomiendo en este nivel ya, porque al poner el pie y colgar todo tu peso, esta banda quizás se pueda romper y lo más probable es que te golpee la cara. Entonces ya aquí un punto menos para esta banda. Al menos que ya hagas una dominada y quizás te ayude para hacer una dominada extra en otra serie, pero ya estarías haciendo mucho esfuerzo, creo yo. Lo ideal, que es aquí donde ya esta banda ganaría su punto, es que al tener una resistencia del doble, porque es del doble de grosor que la otra banda, sí te va a permitir, si estás por hacer una, te va a ayudar a llegar y quizás hacer una sola repetición, pero te va a ayudar a llegar. En cambio, la otra no. Y si ya eres un atleta que ya logra hacer, aunque sea una repetición, con esta quizás podrás hacer 2 o 3 repeticiones. Sigamos con otro ejemplo. Imaginemos que eres de los que está entrenando el ejercicio de front lever, que es bien popular. Intentas al principio, si eres avanzado, de hacer mantenciones sin ayuda. Vamos a ver. 1, 2, 3. Ya. Aguantamos pocos segundos, pero queremos maximizar o mejorar esa mantención. Para ello utilizamos la banda delgada. Esto me costó un poco, ya que estoy entrenando otra cosa que verán en otro video. En este ejemplo vamos ahora a utilizar la banda elástica delgada para hacer mantenciones de front lever, por ejemplo, lo que te va a ayudar, si eres avanzado, a durar más segundos. Si eres intermedio, a tratar de lograr el front lever, que es un ejercicio difícil, y los atletas intermedios normalmente usan esta banda para tratar de lograr sus primeros segundos. Aquí puedes trabajar en tu postura y tratar de mantener más segundos en esta posición. Bien. Incluso puedes colocarla de diferentes maneras, usando así, y puedes mantener un poco más. Estas paralelas son un poco largas, pero en las paralelas normales son más angostas y puedes usar ese truco para poder utilizar la banda con más resistencia. También puedes doblarla de esta otra manera y solo colocar los pies, uno de los pies o los dos, y te va a dar más ayuda. Así.
Bien. Aquí vamos con el tercer ejemplo de la rutina, imaginándonos que estamos entrenando para pull-ups, front lever, ejercicios de tracción. Si eres avanzado, puedes colocarla de una manera doble y hacer con una mano. Puedes hacer tracciones, inclusive aquí ya me cuesta. Tuviera que intentar quizás con las dos manos. Y vamos a hacer unas 6 repeticiones, pudiera ser. Si ya estás muy cansado, puedes hacerlas de esta manera, o si eres principiante o intermedio, y hacer más repeticiones de esta manera hasta cansarte. Y hacerte de cada ejercicio que hemos visto en este entrenamiento unas 4 series, y de las repeticiones que puedas hacer en los ejercicios difíciles haces pocas repeticiones y los más fáciles haces más. Podemos concluir este video acotando que es una de las bandas más económicas de las que se usan para el entrenamiento de calistenia. Es una de las más delgadas, por lo que es muy ligera y la puedes llevar a donde quieras. La puedes llevar de viaje y para todos tus entrenamientos, ya sea que vayas caminando, en bicicleta, en auto, la puedes empacar donde sea y no pesa prácticamente nada. También la puedes usar tanto para la fase de calentamiento como para la fase ruda del entrenamiento. Ya seas principiante, intermedio y también avanzado, esta banda te será útil durante toda la etapa de tus entrenamientos, y si le haces un buen cuidado te durará muchos años. Bien, yo seguiré entrenando y espero que puedas comentar sobre este video, darle like, compartir a quien creas le sea útil estos consejos de entrenamiento y suscríbete si quieres. Nos vemos en otro entrenamiento. Mueve los límites. Chao.